Bendiciones para todos en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado, la oportunidad nueva que nos da el Señor de poder reunirnos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo y de poder darle la alabanza y la gloria debida a su nombre. Vamos a comenzar leyendo la palabra en el Salmo 98. Es una alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Nuestro Dios es justo, nuestro Dios es bueno. Él juzgará con justo juicio y nosotros podremos descansar en ese justo juicio de Dios, porque Él no se equivoca. Y eso es motivo de gozo, eso es motivo de alegría, de salvación. Así que en este día vamos a gozarnos en la alabanza a nuestro Rey, el eterno y poderoso Dios, que merece toda nuestra atención y merece toda la exaltación y toda la gloria, porque Él es bueno, porque Él es digno y porque Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Nuestra serie La Iglesia Funciona tiene hoy un nuevo capítulo al cual ingresar. Tiene que ver con nosotros directamente. Somos la Iglesia del Señor, somos guiados por Él, por su palabra, de acuerdo a su autobiografía, la Biblia, y el anhelo y el deseo que Él tiene para con nosotros. Si usted y yo hoy nos damos cuenta qué es lo que vale para el mundo, para la humanidad, encontrará que hay muchas cosas que resaltar. Entre ellas, si le pregunta usted a un deportista qué es lo más importante para él, seguramente le va a decir su carrera deportiva, sus logros, sus metas, sus retos, sus competencias futuras, las actuales. Si le pregunta a un profesional de alguna rama de la medicina o arquitectura o una rama de estas académicas bien importantes, a un licenciado, seguramente es triunfar en su carrera y llevar a cabo su labor como profesional. Y cualquiera que sea el rol por el cual usted le pregunte, esa persona va a tratar de mencionar las máximas o los logros más altos que se han podido conocer en la historia en cuanto a eso, querer ser el mejor. ¿Sí o no? Yo creo que si usted le preguntaran incluso cuáles son sus metas como padre o qué piensa usted, qué es lo más importante de ser padre, seguramente se referirá a sus hijos diciendo que sean guiados por el camino del bien y que ellos no se aparten y que puedan tener todas sus cosas. Eso sería lo más importante como padre. Si como hijo, seguramente agradar a sus padres, cumplir con su familia, etcétera. Pero me pongo a preguntar o me pongo a pensar si las respuestas estarán fundadas o fundamentadas en la realidad que aquellas personas estarían trabajando para lograr esas metas. En cuanto a un deportista, le podrías preguntar a alguien que no hace ejercicio si tiene algunas metas deportivas para el año que viene. Sabe que esta es la época en que la gente empieza a planear para el año entrante, porque quizá han desistido de las metas que se habían propuesto para y dicen ya no, ya ahora para el próximo año. Entonces, si alguien que no hace ejercicio le preguntarías
¿Qué metas tienes para mejorar tu salud? Seguramente te va a decir, voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor, etc. Alguien que no tiene hijos, le preguntaras, también tendría un estándar bien alto. No, voy a tratar de estudiar cómo ser mejor padre, etc. Y así todos los ámbitos o las áreas en que nos compete a todos vivir. De hecho, si te preguntara como cristiano, como creyente, seguramente entre tus planes estaría leerte la Biblia completa o leer más libros, estudiar, entrar a la escuela, al instituto bíblico, estudiar un poco más las Escrituras. Seguramente serían nuestras bondades o nuestros pensamientos mucho más, ¿verdad? Nuestras metas para lograr no solo en un año, sino en nuestra vida como creyentes. Pero ¿qué tanto realmente nosotros producimos para alcanzar esas metas? Tanto en lo deportivo, lo profesional, lo familiar e incluso en la vida de un creyente. ¿Qué tanto tenemos nosotros para desarrollar? Es posible que tengamos muchas ganas, pero que no tengamos quizá los recursos. O es posible que sí tengamos los recursos, pero lo que nos falte sea disposición para poder alcanzar esas metas, como esposos, como hijos, como padres, en todos los ámbitos, ya lo he mencionado antes. Y quiero empezar leyendo la Escritura en Filipenses capítulo 3, del 4 al 9. Esta es la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Filipo. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos del 4 al 9. Vamos a mirar cómo lo vería Pablo quizá en comparación a lo que nosotros ya hemos comentado anteriormente. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hoy vamos a tocar un tema que tiene por título lo importante del ser. Y creo que ya usted va comprendiendo un poco hacia dónde voy dirigiendo esta predicación, porque tenemos por costumbre el hecho de autogloriarnos, autoevaluarnos en nuestros propios discursos y nuestras propias habilidades. Si usted es malo corriendo, usted no participa en una carrera antes de prepararse, ¿cierto? Si usted no es bueno en matemáticas, no participa en unas olimpiadas, sino que espera que haya gramática o que haya otro entrenamiento de ortografía o algo parecido. Y si usted es bueno ahí, usted quiere participar allí. Eso nos pasa. Seguramente ahí somos más capaces en el sentido de que somos más dados a que sabemos en qué somos buenos y tratamos de ubicarnos a la hora de competir. Si estuviéramos hablando de competencias, estaríamos tratando de ubicarnos en lo que mejor pudiéramos nosotros hacer, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo tenía una serie de retos logrados en su propia vida. Tenía una serie de retos que había conquistado. Y quisiera detenerme un poco en esos retos que tienen que ver con el creyente,
con aquel que practica, utilicemos el término bien usado, religión, aquel que practica quizá la piedad. Si al apóstol Pablo le hubieran preguntado acerca de la familia, y obviamente también da algunos vestigios o algunas lumbreras en cuanto a la familia, por ejemplo, él podría llegar a decir, como lo que escribió en una de las cartas, es mejor que no se casen. ¿Por qué? Porque estoy entregado a Cristo. Es algo que un hombre de Dios, sin esposa y sin hijos, tuvo la fortuna de ser llamado por Dios, capacitado y equipado para incluso no pensar en tener hijos, esposa, familia, y eso incluye suegras, cuñados, cuñadas, lo que tuviera, porque se unía a una mujer y esa mujer traía un conglomerado, y propiamente el apóstol Pablo era hijo de alguien y él lo menciona en lo que hemos leído. No encuentra usted al apóstol Pablo hablando de que había que visitar a su papá, a su mamá, de que fue a la casa de un hermano o donde un tío. Este tipo de cosas la habla la Escritura acerca de otras personas. Pero en esta porción de la Escritura, Filipenses capítulo 3, del 4 al 9, encontramos que el apóstol Pablo, todo lo que está hablando o de lo que él podría gloriarse, tiene referencia con la práctica eclesiástica, y valga nuevamente el término religiosa, ¿sí o no? Él está hablando de gloriarse. Si yo te preguntara en qué te podrías gloriar, no, soy administrador de empresa, tengo estudios en gestión de calidad, soy licenciado en educación. Podríamos hablar de ese tipo de cosas, pero él se encuentra enfrentado a una realidad mucho más avanzada y mucho más grande para él que lo que pudiera significar no solamente sus logros personales y familiares, sino también los enfocados a los logros que tenían que ver con el ejercicio de la fe. Y vamos a ver uno por uno. Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, él está diciendo, tengo algunas cosas de las que podría gloriarme, de las que podría yo hablar y sentirme también importante en medio de ustedes. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Empieza ya entonces una competencia en las habilidades y las capacidades que un hombre de Dios debería tener. Él dice, circundado al 8º día. Era ley, era norma, era imposición en la religión que él practicaba. En el judaísmo, al 8º día tenía que ser circundado. ¿Qué pasaba con aquellos que iban el 7º? Pregunto. Seguramente el que iba a circundar al baby le preguntaban, ¿cuántos días tiene? No tiene 7. Todavía no, tiene que esperar el día de mañana. Si iba al 8º día, no, nació hace 8 días, seguramente circuncidaban a ese bebé. Pero si iba al 9, se pasó. ¿Cumplía o no cumplía? Pues no cumplía. Y en esta parte del apóstol tendría que ver algo muy importante. ¿Qué bebé va solo a que lo circunciden? Ninguno va solo. O sea, había una injerencia o una interferencia directa ¿de quién? De la familia, de sus padres. Yo no sé si usted había pensado en esto. Porque es que si fue circuncidado al 8º día, alguien tuvo que haberlo llevado. ¿Sí o no? Y lo llevaron. O sea, fue algo que él no pudo haber previsto. Fue algo que él no pudo haber programado, pero que en la voluntad soberana de nuestro Dios poderoso, sí. Él cumplió. O sea, no cumplió él, cumplieron sus padres, pero él cumplía el requisito exigido. ¿Sí o no? Estamos viendo lo que ocurre ahí. Algo impresionante. Él podía jactarse de decir, mira, tú eres más religioso que yo soy más religioso que tú, yo soy más eclesiástico que tú, yo tengo que ver más con nuestras prácticas de fe que tú, porque quizás tú fuiste el día 9 o fuiste el día 7 porque el 8 no podías ir. Algo pasó en el camino, pero
cumplía con los requisitos de esta religión. Y él se gloriaba de eso, podría gloriarse de eso. Aquellos estaban guiados por la ley, no tanto por la fe, obviamente sí por la fe, pero la ley tenía un capítulo mucho más importante en la propia vida de ellos que la práctica de la fe. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Se volvieron maestros de la ley, pero se olvidaron de practicarla con el prójimo. Por eso cuando el Señor Jesús llega a predicar el Evangelio, les repite una y otra vez: oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Muchas veces lo dijo, ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho, ama a tu amigo, odia a tus enemigos, pero yo os digo que amen a vuestros enemigos. O sea, ellos no comprendieron el verdadero sentido que la ley llevaba. Ellos la tenían como una práctica ritualista, pero cuando llega Cristo, viene a nuestras vidas a llevarnos mucho más allá de una religión. Y algunos dicen: pastor, no es religión, es que dicen relación, pero mucho más profundo es comunión. Comunión. Y encontramos que un bebé llevado al 8º día para que fuera circuncidado. Dice, del linaje de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Era de los príncipes del pueblo, no era cualquiera. Menciona la tribu de la que viene, de la tribu de Benjamín, de la amada de Jacob, ¿verdad? Esa última por allá, ese bebé que nació, se perdió, pues era los ojos y la luz de aquel padre que cuando perdió a José, ¿verdad? Vino un Benjamín, ¿cierto? Y encontramos a un padre orgulloso y protegiendo a su hijo menor, a su pequeño. Hebreo de hebreos, es como decir yo soy más colombiano que cualquier colombiano. ¿Por qué? Soy nacionalista, soy un patriota, defiendo mi nación, estoy preparado para lo que sea, para luchar, para pelear por ella, para servir a mi patria. Hebreo de hebreos. ¿Recuerda lo que significa la palabra hebreo? El que cruza ríos. Y encontramos a alguien que estaba dispuesto a cruzar ríos a causa de su fe. Mire que todo el sentido en el que el apóstol está hablando es un ambiente religioso, ¿cierto? No dice que corrió una maratón, no dice que estudió una carrera para elaborar las tiendas que posteriormente él vendería, o que menciona la escritura a lo que se dedicó por parte de su vida al negociar estas tiendas, ¿verdad? No dice, hice un magíster en elaboración de tiendas. No dice, no habla de esta parte, digamos, entre comillas, secular. Está hablando de todo lo que tiene que ver con la fe y la religión. Y dice, en cuanto a la ley, vuelve y está tocando el mismo tema, dice fariseo, o sea, no soy cualquiera, soy un fariseo. Algunos consideran o tienen el error mental de que un fariseo es igual a hipócrita. No, un fariseo era una secta religiosa dedicada al estudio y dedicada no solamente a estudiar, sino a guiar a otros, a enseñar para que fueran cumplidores de la ley que Dios había entregado. ¿Qué quiere decir esto? La Torá. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, ¿verdad? Números, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y encontramos que él tenía la capacitación, o sea, había sido capacitado, tenía la capacidad de poder enseñar. ¿Enseñar qué? La ley. Tenía permiso. En cuanto a la ley, fariseo, era maestro, era alguien que la conocía bien. En cuanto a celo, en lo que hacía, perseguidor de la iglesia. Este término viene a ser nuevo en los atributos de Pablo, por decirlo de alguna manera, en lo que él se gloriaba. Le está diciendo a aquellos, yo era de los que perseguía porque yo era enviado por los fariseos.
para perseguir a la iglesia. Él no solamente estaba diciendo que podría jactarse de lo que él sabía, sino que perseguía lo que para su conocimiento vendría a ser una falsa doctrina. Él se entregó allí. Tenía una doctrina correcta, pero no conocía al Rey, al Dios Todopoderoso, como lo conociera posteriormente. Y dice la palabra, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cuántos de los que aquí estamos pueden levantar la mano y decir, soy una persona irreprensible? Esto ya tiene un poco más de un carácter social, ¿sí se da cuenta? Es un poco más social que religioso, pero él hace un énfasis muy especial, dice, en cuanto a la justicia, pero no cualquier justicia, dice, que es en la ley. Ahora metido una vez más en el ambiente religioso, eclesiástico, en el entorno en el que él sentía que podía competir. Él no estaba compitiendo, quiero aclarar. Él no estaba compitiendo. De hecho, estaba diciendo, si yo pudiera gloriarme, yo más, o sea, tú te puedes gloriar, yo más que tú. Pero vamos a entender que al final él dice, yo no lo hago. No lo hago. Entonces, mira, dice irreprensible. O sea, que ninguno de los que pudiera él señalarlo tendría un argumento suficiente para incluso llevarlo a juicio, porque los fariseos tenían esa capacidad o estaban autorizados para este tipo de cosas. Y dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a detenernos en este momento allí, porque también quiero recordarle cosas que el apóstol Pablo, que quien fuera el apóstol Pablo en ese momento, Saulo, él tenía permiso de los fariseos para llevar incluso a la gente a la cárcel. O sea que tenía credenciales que le habilitaban como un hombre que pudiera actuar como una especie de juez andante. Tremendo, no está hablando cualquiera. Está hablando un hombre con unas capacidades, dotado de unos permisos y unas autorizaciones humanas fabulosas para cualquiera que estuviera viviendo ahí. Tenía doble nacionalidad. ¿Qué significaba que alguien tuviera doble nacionalidad en ese momento? Recuerde, o si no lo sabe, se lo comunico. En aquel tiempo, el Imperio Romano tenía poder sobre la región en la que Pablo vivía y se movía. Entonces, él, al ser ciudadano romano, porque tenía ciudadanía romana y era hebreo de hebreo, él lo menciona, tenía los beneficios de ser un ciudadano romano. O sea, él podía vivir como libre, podía ejercer como libre, podía negociar como libre y tenía cosas bastante particulares que pudieran tener poco. Él no era un publicano como lo fue Leví, Mateo. Un publicano era alguien que era hebreo, contratado al servicio de los romanos para el recaudo de los impuestos. ¿No? Aquí es llamado a aquel hombre recogedor de impuestos o recaudador de impuestos, publicano. Trabajaba al servicio de aquel imperio. Pero Pablo era ciudadano romano. No era un trabajador del imperio. Había sido de una u otra forma adoptado también por esa nación, una nacionalidad. Usted sabe lo que significa tener una nacionalidad de un país. Y este hombre la tenía. Y él podía hacer cosas que otros no. Hablaba otros idiomas, podía referirse a los griegos, podía hablar su idioma natal. Y tenía muchas capacidades, muchas capacidades. Ahora quiero que aterricemos un poco al pasar por Cristo Jesús, porque dice la Escritura que por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando Él afirma en el verso 7, quiero que vayas por favor a la escritura, allí donde dice capítulo 3, verso 7, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No dice por amor a Cristo. Y no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de escuchar los, entre comillas, testimonios de muchos. Por amor a Cristo yo tenía 3 mujeres y las dejé a todas. Por amor a Cristo. Yo pienso que por amor al mismo. Por una vida digna. Por amor a Cristo yo dejé las drogas, el alcohol, yo antes era ladrón, pero por amor a Cristo ahora a veces serían cosas que ni deberíamos contar, porque obviamente son cosas realmente vergonzosas. Pero Él está hablando del amor de Cristo hacia Él primeramente. Y está mirando todas las cosas que antes, pregunto, ¿quién permitió que Él fuera circuncidado al 8º día? Dios. ¿Quién permitió que Él fuera del linaje de Israel? Dios. ¿Quién permitió que Él fuera de la tribu de Benjamín? El mismo Dios. ¿Quién permitió que Él fuera nacional hebreo? Dios. ¿Quién escoge dónde nacer? Dios. En cuanto a la ley fariseo, el poder estar allí, obtener el conocimiento, hallar entre comillas la gracia entre los hombres para poder ser parte de la dirección farisea, te digo que lo permitió Dios. ¿A cuántos les gustan los fariseos? Como que son gente desagradable, no nos gusta, ¿verdad? Pues muy estudioso, y uno de ellos era Nicodemo, ¿no? Se acercó de noche a Jesús y el Señor tuvo una conversación muy interesante con él. Yo creo que es uno de los pocos fariseos que pudiera llegar a caernos a nosotros bien, porque hablaba con el Señor. Pero encontramos que Dios permitió que fuera fariseo, que aprendiera la ley, que fuera maestro de la ley, que fuera perseguidor de la iglesia. Dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. ¿Quién nos da la capacidad a nosotros de llegar a ser irreprensibles en algo? El Señor. Y los que luchamos para tratar de ser irreprensibles, nuestro fundamento no puede ser tan endeble como nuestra propia opinión o nuestra propia justicia. Tiene que estar basada en algo mucho más grande que nosotros. Así que Dios mismo sustentaba esa irreprensibilidad de Pablo. Entonces, ciertamente, en el verso 8 dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, Él está diciendo, en pocas palabras, he tenido tantas cosas, que he conocido tanto, he estudiado tanto, tengo tantos títulos, que a la larga, nada de eso sirve para mí. No lo tengo en estima, porque he cambiado todo esto ordinario por algo extraordinario, que es el conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Y estamos hablando de un hombre que no toda su vida o desde niño hizo parte de la iglesia, quizá usted sí, pero estamos hablando de un hombre que había practicado una religión distinta, que tenía unas costumbres distintas y que estaba guiado de antemano, y que llegó un momento en que conoce en parte, porque conoce en parte, ni siquiera Pablo conoció la profundidad o lo infinito de la sabiduría de Dios, conoció en parte al Señor. Ese camino a Damasco le trajo algo muy bueno a Pablo, pero conocía en parte, y él habla de que todas esas cosas que antes él había obtenido las estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir? No, es que yo conocía algo, yo tenía una capacidad, tenía una información, manejaba un estándar, pero es que yo he conocido un poco al Señor. Esto es excelente, esto es mucho mayor de lo que yo antes había
imaginado o que yo había conocido. Y habla ya, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y quisiera confrontarte un poco, ¿qué has perdido realmente por amor? Por amor del cual lo he perdido todo, dice el apóstol. Habla de que ya no es solo un Cristo, un Jesús lejos. Está hablando de un Señor de Él, de una vida cercana, no de religión, no de relación, sino de común unión, de comunión. El Dios de comunión, dice mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cualquier cosa por la cual a este hombre se le ofreciera cambiar a Cristo, su respuesta fue la que fue. No me interesa, no lo quiero. Y de hecho, hasta su muerte proclamó el nombre del Señor. El verso 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mucho más allá de los libros, de los escritores, de los predicadores, nuestra excelencia del conocimiento del Señor empieza con algo tan sencillo pero tan profundo como lo es la fe. Esa fe que nuestro Dios Todopoderoso inculca en cada corazón. Entonces, al igual que en el caso de la gracia y de las obras que vimos la semana anterior, el verdadero arrepentimiento y la confianza en la propia justicia son totalmente opuestas y no pueden cohabitar en la misma persona al mismo tiempo. Estas son palabras del pastor Paul Washer en su libro El Evangelio. Entonces encontramos la obra regeneradora del Espíritu Santo, es el libro en el que tomé esta cita. Dice, al igual que en el caso de la gracia y de las obras, el verdadero arrepentimiento y la confianza en la propia justicia son totalmente opuestas y no pueden cohabitar en la misma persona al mismo tiempo. Encontramos que Pablo, a pesar de todas las cualidades y capacidades que tenía, no pudo sustentar su permanencia en el Señor a causa ni de sus estudios ni de ningún título de los que ya antes hemos mencionado. Entonces, ¿hacia dónde apunta este mensaje, hermanos? Apunta a que quitemos nuestro sustento, incluso los ojos de nuestro sustento, de nuestro alimento, de nuestra comida, solamente por las capacidades laborales, científicas o de conocimiento académico que podamos tener nosotros. Quitemos los ojos de nuestra confianza que se han puesto en el empleo. Quitemos los ojos de nuestra confianza en nuestros padres. Quitemos los ojos de nuestra confianza puesta sobre nuestros hijos. No es que yo hago esto con mi hijo porque cuando yo esté viejito yo tengo que tener dónde llegar. ¿Sabe? Puede ser muy bueno. Pero si tu hijo es tan malo, ni viejito ni enfermo te va a recibir. No estoy diciendo que creemos ogros. Inculquemos no solamente buenos consejos, sino primordialmente la Escritura, el consejo de Dios para todos nuestros hijos. Porque creo que es necesario que quitemos esto que el mundo ha traído a nuestras vidas como creyentes. Depender de una pensión. ¿A cuánto les preocupa cuál va a ser su pensión? Nos preocupa, ¿verdad? Que el día que no podamos nosotros ya trabajar, es lógico, ¿cierto? Nos preocupa de qué vamos a vivir o qué vamos a comer. ¿En qué casa estaremos? Eso nos preocupa, nos aturde, nos puede llegar en algún momento
a angustiar incluso. El creyente entiende que lo más importante del ser no es lo que tiene ni lo que tendrá en esta vida. Entiende que lo más importante que tiene, el creyente verdadero, ¿no? Que tiene, que pueda tener, es la provisión por parte de nuestro Dios y Señor Todopoderoso. Todo lo que tú aspiras en el futuro, aunque merece tu esfuerzo, tu dedicación, tu estudio, tu excelencia, depende de nuestro Dios. Por mucho que tú te prepares para la batalla, por mucho que tú alistes el caballo, tu futuro depende plena, absolutamente de Dios. Te estoy diciendo despreocúpate y deja de trabajar, no. Te estoy diciendo solamente despreocúpate. Te estoy diciendo despreocúpate y deja de estudiar, no. Solo te estoy diciendo despreocúpate. O sea, trabaja, estudia. Te estoy diciendo despreocúpate de dónde vas a vivir, solo te digo despreocúpate. ¿Dónde vas a vivir? Estará diseñado por Dios en el tiempo que tenga que ocurrir. Entonces, como creyentes padecemos de tantas angustias y nuestra fe se ve afectada. He tenido la oportunidad de mencionar esto en algunos otros espacios, que la duda, la angustia, el miedo, el temor es como una fe contraria a la que se predica en la Escritura. La definición de fe, o la más regular que hemos escuchado de acuerdo a la Escritura, es cuando mencionamos la cita que está en Hebreos, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero es lo mismo cuando tienes miedo. Tienes una convicción de que algo malo va a pasar. Aún no ha pasado. No lo has visto. Y ya en tu temor lo ves. La fe no es así. La fe no actúa para mal. El fundamento de nuestra fe tiene que ser el Señor. No hay algo diferente, no hay algo que pueda alimentar nuestra vida sino la fe en su palabra, la fe en la Escritura. Ahora, ¿tiene que ver la fe con el arrepentimiento en cuanto a los pecados? Por supuesto, tiene que ver todo. Porque aquel que cree que Él es justo, que Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, está en una absoluta certeza, en una absoluta certeza. Entonces, como individuos que pertenecen a una iglesia, o a la única iglesia que existe, tenemos que tener claro lo importante que es fundamentar no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro en las manos del Señor. Lo más importante del ser humano no debería estar en su cabeza siquiera. Debería estar incluso inmerso en las manos del mismo Señor. Lo que eres, lo que serás. Ahora, lo que fuiste, ¿puedes cambiarlo? No puedes cambiarlo. Lo que haces hoy, ¿puedes cambiarlo? ¿Tu presente puedes cambiarlo? Puedes hacer algo por tu presente. ¿Tu futuro puedes cambiarlo? Si actúas de una u otra forma en el presente, estás sembrando para cosechar en el futuro. Pero aunque podamos hacer algo nosotros, lo más importante del ser es entender que su destino lo permite, lo labra el Señor. Quiero devolverme a lo que hablaba acerca de la circuncisión de Pablo. ¿Pudo él manejar esta situación? No pudo manejarla. ¿Pudo él manejar dónde nacía? No pudo manejarlo.
Pero Dios proveerá, hermanos, Dios proveerá para los suyos. Él ha provisto para su iglesia desde antes que usted naciera. Y Él no cambia. Él proveerá. Usted debe entender hoy que no son ni sus títulos, ni sus glorias, ni sus capacidades atléticas, ni su fortaleza, ni su juventud, ni su experiencia la que va a determinar el rumbo o incluso la meta verdadera de su vida. Quien dirige todo esto es el Señor. Nuestra fe en el Señor. No sé si eres de los que te has puesto como yo alguna vez. Desde niño incluso hemos jugado a esto, un juego con la muerte. ¿Cómo te gustaría morir? Y dice, de cualquier otra forma, menos ahogado o menos quemado. Ese tipo de comentarios lo he escuchado en la vida de muchos. Y aún en la boca de niños. Porque saben lo que es sumergirse y no poder respirar debajo del agua. Porque saben lo que es quemarse un dedo cuando juegan con pólvora o prenden un fósforo o juegan con la estufa. No, quemarse, eso sería terrible. No, ahogarse, eso sería peor. Y creo que alguno ha soñado o anhelado acostarse a dormir y entonces morirse mientras está durmiendo para no sentir nada. ¿A alguno le ha pasado esto? Aún la forma de morir Dios la tiene reservada para ti. Pero no solo pensar en que un día vamos a morir. Nuestro resucitar está pensado, diseñado, planeado, reservado por Dios para nosotros los que creemos en el Hijo de Dios. Así que tranquilos, calma, respira, tranquilízate. He escuchado a algunos incluso que dicen, ya siendo viejos, cuando van a dar un consejo a uno de los más jóvenes, le dicen, mira, estudia una carrera para que no vivas lo que yo viví. Para que seas alguien en la vida. Y de hecho, ¿acaso tú no eres nadie? ¿Acaso lo que tú has vivido también ha sido o no ha sido, te pregunto, parte de la soberanía de Dios? Él eligió la nación donde naciste. Él eligió la carrera que estudiaste. Aunque te hayas equivocado, bueno, lo otro es ir en contravía a todo lo que Dios manda, ¿no? Y yo era uno de esos. Empecé a estudiar 7 carreras distintas, hice 7 primer semestres de 7 carreras diferentes. ¿Y sabe cuál fue la que llenó de alegría a mis padres y aún a mí en satisfacción? Con la primera carrera que empecé. Yo empecé administración de empresas y empecé a estudiar otra. Hice preuniversitario de ingeniería civil, estudié en electrónica, todos primer semestre. Estuve en economía, primer semestre de esto, primer ingeniería de sistemas. Y cuando ya conozco al Señor, o bueno, Él me llama y se da a conocer a que no sabe a qué carrera fue la primera que corrí. A la primera que había escogido, administración de empresas. Y hubo satisfacción, hubo en mi vida, en mi corazón, hubo como una satisfacción del deber cumplido. Haber empezado 7 carreras y terminar la primera, pues es una cosa muy, muy tremenda. Es como poder decir, tenían razón. Dios tenía razón, padres míos tenían razón, compañeros de universidad tenían razón, no debía abandonar esta carrera. Grandes amigos desde el primer semestre de la universidad. Quiero decirle una cosa, la primera carrera a la que pude ir en una universidad como tal para estudiar fue pues nuestra Universidad Magdalena y ahí en primer semestre conocí a mi esposa. Y han pasado 25 años y vamos para 26 años disfrutando un matrimonio lleno de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Alguno me hubiera dicho, pero tú estás loco, tú debiste, pues, te hubiera ido bien de arquitecto, que era un anhelo, o de ingeniero, o de lo que fuera. Pero no.
mi primer intento en primer semestre de una carrera que terminé ya en el año 2016, creo, si no estoy mal, después de tanto tiempo y que duré como 10 años para graduarme de esa carrera. Pero en ese primer semestre conocí a quien es hoy mi esposa, a quien era mi novia y se convertiría luego en mi esposa y la madre de mis hijos, y la cual me predicaría el evangelio para salvación y me llevaría a predicar hoy, después de 7 carreras en primer semestre. ¿Sabes qué ocurrió? Que mi futuro, una vez más, quedó demostrado para mí, y lo digo para mí muy personal, quedó demostrado que está en manos de Dios. Sin esos primeros semestres de administración de empresas fallidos, no fuera lo que hoy Dios permitió. Y quiero hablar como el apóstol Pablo lo dijo en una ocasión. Soy lo que soy por voluntad de Dios, por su soberana voluntad, por su misericordia, por su gracia. En el tema anterior aprendí 2 cosas muy importantes acerca de estas 2 maravillosas palabras: la misericordia y la gracia. Aprendí acerca de la misericordia, que la misericordia, ¿qué era? Era la detención del juicio de Dios sobre mi vida porque yo soy culpable, soy un pecador. Su misericordia detuvo ese juicio. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia no detuvo los beneficios, las bendiciones para mi vida. O sea, la gracia da lo que la bendición, lo que la misericordia detuvo. ¿Cómo lo podría decir? La gracia nos da a nosotros lo que no merecíamos. Y la misericordia detiene el juicio que sí merecíamos. Creo que ha sido mejor dicho de esta forma. Entonces, necesitamos, hermanos, entender que el verdadero valor o lo más importante de nosotros no reposa en lo que tengamos, en lo que compramos, en lo que ostentamos, en los títulos puestos en nuestras paredes, en nuestras oficinas. No. Lo más importante que alguien pudiera tener hoy, mañana, ayer, siempre es la gracia y la misericordia de Dios. Ese amor de Cristo, ese amor de Cristo Jesús, ese conocimiento de la persona de Dios, que es por la fe, que es hallado en el Santo Evangelio, que es predicado en lugares de sana doctrina. Eso es lo más importante. Te estoy diciendo no estudies o que no valores tus esfuerzos, no. Pero a la hora que tengas que hacer una evaluación en tu vida y analizar qué es lo más importante realmente en tu vida, nunca coloques a Dios después. He conocido casos de personas que cuando han intentado poner por encima de Dios cualquier otra cosa, su familia, su empleo, su finanza, su dinero, a los pocos días la historia les ha cambiado. Y no le estoy mintiendo, ni le estoy exagerando, ni le estoy hablando para que usted tenga miedo. De hecho, aun si el miedo fuera el mecanismo o la herramienta que Dios usara para garantizar su salvación, bendito sea el miedo, bendito sea el fracaso, bendito sea nuestra tristeza, nuestro llanto, incluso nuestra pérdida. Charles Spurgeon decía algo parecido y decía que cualquier fracaso o dolor que nos haya inclinado a los pies del Señor, debíamos bendecir ese momento de tribulación y de tristeza y dolor. ¿Sabe qué ocurre hoy? La gente tiene como importante lo que no es importante para Dios. La gente tiene como lo mejor algo que no es Dios, a alguien que no es Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 17, tiene una gran verdad. Quiero aclarar que en este capítulo
Apocalipsis capítulo 3, 17, es un mensaje que se le están dando a unas iglesias, no es a cualquiera, el mensaje es a las 7 iglesias, y él dice acá, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, aquí están las cualidades de alguien que ha caído en desgracia. Mire, alguien que es capaz de decir que es rico, que no tiene ninguna necesidad, pero a sus espaldas, de su conocimiento, no a espaldas de Dios, esa persona termina siendo desventurada, miserable, pobre, no es capaz de ver, es ciega y desnuda, como quien dice, no tienes nada, dice que los tienes todo, pero no tienes absolutamente nada. La iglesia que funciona entiende que lo importante del ser humano no es lo que pueda lograr para disfrutar en esta tierra, sino lo que pueda lograr o lo que pudo lograr Dios cuando envió a su Hijo a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Esto no debe desmotivarte para que tú te congregues, para que tú estudies una carrera, para que tú te esfuerces, para que seas un atleta, para que seas un empresario, para que hagas negocios, para que viajes, para que disfrutes. No debería desmotivarte, ni es una predicación para que hagamos un voto de pobreza. No, pastor, ¿te gustaría que te aumentaran el sueldo? No quiero que me aumenten. Bueno, aclaro que no tengo sueldo en la congregación, en mi trabajo, en la institución donde trabajo. Ahmed, ¿quieres que te aumentemos el sueldo? No me importa, no me interesa. Por supuesto que quiero. ¿Te gustaría que te diéramos un bono de ropa para ti y para tu familia? No. No tengo ninguna necesidad. No, yo no lo necesito. Claro que lo necesito. Pregunto, ¿usted lo necesita? Yo también lo necesito. Pero algo te quiero decir y quiero terminar con esto. Una vez más te lo recuerdo. Nada de lo que puedas lograr para vivir en esta tierra podrá ser lo más importante que tú tengas en tu vida. Así que establece prioridades. Con la prioridad plena y absoluta de Dios, valga redundancia, en primer lugar. Eso es colocar en primer lugar, eso es prioridad. Si Dios no está allí arriba, como primer lugar, como tu necesidad más grande. Mira lo que dice la Escritura en Apocalipsis 3:17, dice, si tu riqueza más grande no es el Señor, eres pobre. Vamos a decirlo de otra manera. Si tu riqueza más grande, más poderosa, la que pudieras ostentar con mayor gloria y alegría, no es el Señor, eres pobre. Si tu mayor necesidad, no, pero es que yo no tengo necesidad de Dios porque yo lo tengo. No funciona de esta manera. Los que estamos con el Señor, los que vivimos para Dios, los que servimos al Señor, los que creemos en el Señor, seguimos teniendo necesidad de ese Dios todopoderoso. Si tu mayor necesidad no es Dios, estás perdido. Voy a colocar un ejemplo familiar de una cuestión cotidiana en nuestra casa, en nuestro hogar. Por muchos años tuvimos una estufa. Esa estufa pagó el precio. Había que comprar la estufa. Y cuando llegó esa estufa a casa, fue motivo de alegría. Pudimos ahorrar juntamente con mi esposa para comprar la estufa que ella quería. Compramos su estufa. Ella duró más de una semana repitiendo constantemente, valga la redundancia, porque fue muy redundante, estoy feliz por mi estufa. Estoy feliz por mi estufa. Salía a la puerta y pasaba y miraba su estufa. Y entraba a la habitación donde yo estaba y me decía,
Estoy feliz por mi estufa. Es más, creo que hoy todavía dice, estoy feliz por mi estufa. Estoy completamente seguro que lo más importante en su vida no es su estufa. No lo es. Ni debería serlo, ni debería ser yo, por muy halagado que pudiera sentirme. El primer lugar en un creyente, lo más importante en su vida, su mayor necesidad, será y es nuestro Dios Todopoderoso. El mismo Apocalipsis capítulo 3 dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Nuestra mayor bendición es el Señor. Habla de que aquel que tiene esto confundido es una persona miserable. Vive en miseria, diciendo que lo tiene todo. Pero la Escritura también me está diciendo allí que el que tiene al Señor jamás debería llamarse pobre. Jamás debería llamarse pobre. No es pobre, es rico. Es rico. Aquel que se cree rico porque tiene posesiones, dinero, fortunas, que se agotarán un día en esta tierra, y que cree que eso le sustentará el resto de la eternidad, es realmente pobre. Pero aquel que tiene al Señor, que entiende que su mayor recurso, que su mayor poder, que su mayor tesoro es el Señor, es rica, una persona rica. Un verdadero creyente nunca debería considerarse pobre, ni tampoco alguien que no ve, lo ve con claridad. Y si alguien dice que ha estado vestido con algo por el resto de sus días, hasta esta época, o que se vestirá de las marcas más fabulosas, no las voy a mencionar porque no pagan publicidad. Solo Gualela. Así te vistas con Gualela. Estoy completamente seguro que si no tienes al Señor, estarás desnudo. Estarás desnudo. Gloria a Dios por Gualela, que esa está fundamentada en la inspiración del Señor. Es una de nuestras miembros. Y si alguien, no sé qué tanto tenga la agenda ya comprometida para este fin de año, está Heidi también, confecciones, personas que aquí trabajan y laboran, aunque se vistan con esas marcas de nuestras diseñadoras de este lugar, si lo primero no es Dios, irán desnudos. ¿De qué sí estoy seguro? Que nuestras hermanas que son diseñadoras y que hacen estas prendas con tanto amor, no solamente están comercializando un producto, sino que con ese producto o artículo que están vendiendo de sus fábricas, lo que están haciendo también es a esos que van a comprar, predicar el Evangelio. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los que van a una oficina y predican el Evangelio. Gloria a Dios por los que van a una finca y predican el Evangelio. Gloria a Dios por los que van a una casa donde trabajan y allí predican el Evangelio. Gloria a Dios por los que van a la escuela y allí predican el Evangelio. Gloria a Dios por los universitarios que van a las universidades y predican el Evangelio. Entonces ellos son no solamente ricos, sino que ven con claridad y que están vestidos y serán vestidos por Dios. En Edén, Adán y Eva quisieron vestirse con ropas que ellos mismos quisieron fabricar con hojas. Pero la vestidura que el Señor le puso fue vestidos de animales sacrificados para cubrir su pecado. Si no te vistes de Cristo, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estarás desnudo, estarás desnuda. La ropa limpia, blanca, resplandeciente que se coloca a su iglesia son las ropas que Él ha limpiado y lavado con su propia sangre. Él es lo más importante del ser. Colócate en pie, querido hermano. No sé si ya tienes tu pinta para el fin de año o te atormenta. Ya viene diciembre y no tengo la ropa. Aquí les muestro, bueno, hay dos diseñadoras espectaculares.
súper. Pero por muy hermosamente que te veas vestido, al finalizar tu carrera, no tienes las ropas que Él ha entregado. Si recuerda lo que dice la Escritura, que Él programó una fiesta de bodas y que a esa fiesta encontró a uno y le dice, de manera cortés le dice, amigo, ¿cómo pudiste entrar acá? ¿Cómo entraste aquí? No, que... ¿Y por qué estás vestido así? No tienes las ropas. Porque antes las mejores fiestas que organizaban los reyes no solamente incluían una tarjeta de invitación, sino la provisión de la ropa que tenías que ponerte, ellos te la daban. Te quiero ver vestido de esta forma. De ahí es donde viene la costumbre de decir que traje cóctel, vestidos de negro, guayabera blanca para los hombres, traje no sé qué, informal, formal. ¿Por qué? Porque la tarjeta de invitación del rey poderoso, todopoderoso, el que ha invitado a esas bodas del Cordero, tiene vestido incluido. Y es el vestido que ha provisto a través de nuestro Señor Jesús el Cristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos y demos gracias a Dios por su misericordia. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, porque aunque tenemos cosas de que alegrarnos en esta tierra, capacidades atléticas, capacidades académicas, quizá apellidos, nacionalidades, sabemos que nada de eso es lo más importante para el ser humano. Lo más importante eres tú, Señor Jesús. Eres tú, Cristo de la gloria. Tu justicia nos reviste, tu justicia nos perdona, tu sangre nos ha lavado, tu perdón nos ha abrazado. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso.